quiero que te des y le des un fuerte aplauso también a los que nos ven desde su casa. Bienvenidos, bienvenidos todos. Hoy empezamos una nueva serie en la que vamos a estar hablando acerca de la vida del profeta Eliseo. ¿Alguien sabe quién era Eliseo? Si no lo sabes, no te preocupes, hoy vas a enterarte de quién fue ese hombre. Y la serie se llama Loca Fe. Di conmigo, Loca Fe. Loca Fe. Una fe loca que Dios quiere desatar sobre nosotros. ¿Cuántos han viajado en avión? Levántame la mano. Muchos, hay otros que no. Cuando uno viaja en avión hay un momento, uno de los momentos más delicados es el momento del despegue. Cuando el avión empieza a acelerar en medio de la pista de despegue y hay un momento en el que el avión alcanza 230 kilómetros por hora en la pista y es el momento en el que empieza a despegar, en el que empieza a levantar las ruedas del suelo y empieza el despegue. En navegación aérea existe un término que define ese momento exacto del vuelo, en el que el avión ya no puede volver al punto de origen, sino que tiene que definir sí o sí un nuevo destino. Y esto se llama punto de no retorno. Di conmigo, punto de no retorno. Y yo creo que eso es lo que Dios va a hacer contigo y lo profetizo en el nombre de Jesús, que las próximas 4 semanas, que es lo que va a durar esta serie, Dios va a llevarte a un punto de no retorno en tu vida personal y espiritual. Vas a crecer y vas a desarrollar una fe sobrenatural en el nombre de Jesús. Yo declaro y creo que Dios va a edificar en vosotros una loca fe. En los que estáis en este lugar, en los que nos ven desde sus casas, yo declaro una loca fe sobre cada uno de ellos. Como te decía, vamos a hablar de Eliseo. Eliseo fue ungido como profeta de Dios, pero quiero darte un poco de contexto. Había un hombre llamado Elías y este fue uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Présteme atención, no se distraigan con los ventiladores atrás, por favor. Este fue uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Era un hombre audaz, era un hombre lleno de fe. Y Eliseo, que había visto, había oído lo que este hombre había hecho, dijo: yo de mayor quiero ser como él. Yo quiero ser como el profeta Elías. Él había escuchado que el profeta Elías había dividido el río Jordán en 2, que había revivido a un niño. Él escuchó que había provocado que lluvia cayera del cielo. El profeta Elías multiplicó la harina y el aceite. Y Elías fue lo suficientemente audaz, lo suficientemente inconsciente para pedirle a Dios una doble unción de lo que tenía Elías. Yo quiero que levantes tus 2 manos al cielo y le digas: Padre Celestial, hoy te pido que impartas la unción de tu Espíritu Santo sobre mi vida, en el nombre de Jesús. ¿Y qué es la unción? Hay alguien que dice que la unción es el poder sobrenatural de Dios que nos capacita para hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Es lo que recibieron los discípulos cuando estaban en el aposento alto, fueron ungidos del cielo. Es lo que recibió Jesús cuando vino a la tierra, es lo que recibieron los profetas. Es ese poder del cielo que te capacita para hacer lo que Dios te llamó a hacer. Entonces, Eliseo pidió tener una doble porción de lo que Elías había recibido, de ese poder que Elías había recibido. Y Dios, en su voluntad, en su soberanía, le dio esa doble porción de unción a Elías. Y Eliseo, según los milagros que hay registrados en la Biblia, es el hombre que más milagros hizo en la tierra, a excepción de Jesús. Fue un hombre realmente increíble, fue un hombre como no hubo otro en la tierra. Y quizá tú digas: no puedo identificarme con ese hombre porque estaba Jesús, que fue el que más hizo milagros, y después Eliseo. ¿Cómo yo voy a poder ser un hombre de fe, de poder y vivir una vida de gloria? Déjame contarte cómo empieza su historia. Este hombre era un hombre muy ordinario. No en el mal sentido de la palabra, de qué persona tan ordinaria, sino
un hombre común y corriente. No era el hijo de un sacerdote, ni de un monje, ni de un gigante espiritual. Era un muchacho jovencito que vivía en la casa de sus padres y trabajaba en una granja. Él cuidaba del ganado de sus padres. Pero en esa cena Dios lo llamó a hacer algo increíble. Dios lo llamó a hacer algo sobrenatural. El profeta Eliseo vivió en el siglo 9 antes de Cristo y en ese tiempo Israel estaba dividido. Había mucha gente que se había ido a adorar a un falso dios llamado Baal. Pero en medio de todo eso que estaba pasando, Dios levantó a un hombre. Di conmigo, Dios me va a levantar a mí para hacer algo extraordinario. Amén. Dios levantó a un hombre ordinario e hizo algo extraordinario a través de su vida. Quiero que vayamos a leer juntos a Primera de Reyes, capítulo 19. Versículo 19 dice: Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila. Ponme por favor la foto de los bueyes, si alguien no sabe, la de frente. No sé quién está al fondo que no veo. Eso es una yunta de bueyes. Eso es una yunta. Vale, vuelve a ponerme el versículo. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Anda, ve, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó, tomó su yunta de bueyes y los sacrificó. Quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Este es el inicio de una historia de loca fe en la vida de Eliseo y es el inicio de una loca fe que Dios va a desatar también en tu vida en el nombre de Jesús. Quiero decirte lo que vamos a hacer en las próximas 4 semanas. Dios va a hablarte. Pon tu mano aquí. Di conmigo, mi fe hoy está aquí, pero después de 4 semanas mi fe va a estar aquí. En el nombre de Jesús, tu fe va a crecer. No estamos en este lugar por casualidad. Dios tiene un plan, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Hay algunos que no sueñan en grande porque tienen una fe pequeña, porque sienten que su fe está por aquí abajo. No están dispuestos a soñar en grandes porque no están dispuestos a empezar con algo pequeño, con lo poco. La semana que viene vamos a ver una historia en la que el profeta Eliseo manda a unos reyes que hagan pozos en medio de un valle, aún antes de que haya ni siquiera señales de lluvia. Dios quiere ensanchar tu fe y que puedas creer que con lo poco Dios va a hacer lo mucho, que con tu poco Dios va a ensanchar ese poco y lo va a hacer grande. La tercera semana de la serie vamos a ver una viuda que estaba desesperada que no sabía cómo salir adelante, estaba a punto de perder a sus hijos, estaba llena de deudas y lo único que tenía a su nombre era una jarra de aceite, era un poco de aceite. Todo lo que ella podía ver era lo que no tenía. Pero Dios, a través del profeta Eliseo, hará ver a esta mujer que tenía todo lo que necesitaba para hacer todo lo que Dios le había llamado a hacer. Dios va a edificar tu fe y la última semana vamos a ver un milagro loco. Vamos a ver un milagro donde la cabeza de un hacha flota después de que el profeta Eliseo tire un palo al agua, hace que la cabeza del hacha se levante. Y tú puedes decir, ¿y eso qué significa? ¿Y eso para qué? Vamos a aplicar esa historia simbólicamente a nuestras vidas y yo creo con todo mi corazón que Dios te va a ayudar a recuperar aquello que se había perdido. Pero esta semana yo quiero enseñaros un compromiso loco de fe que hizo este hombre, que hizo el profeta Eliseo, que hasta entonces era un simple joven, era un hombre común y corriente como tú y como yo. En el versículo 19, en la mitad del versículo donde nos dice lo que estaba haciendo, dice:
Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes y él mismo conducía la 12ª pareja. Eliseo estaba haciendo lo que solía hacer siempre, lo que hacía todos los días. Había estado trabajando en la granja de sus padres y estaba dirigiendo la yunta de bueyes. Piensa lo que sería el día a día de Eliseo. Quizás se levantaba temprano a la mañana, se preparaba un buen café cargado, se ponía la ropa de trabajo para disponerse a entrar al campo, tomar el arado, tomar las yuntas de bueyes y arar la tierra día tras día, un día tras otro, un día tras otro. Piensa qué olería Eliseo. Posiblemente olería a estiércol. ¿Qué sería lo que vería Eliseo? Piensa cuál sería el escenario si tú trabajaras llevando una yunta de bueyes. ¿Cuál sería el paisaje que verías? Para aquellos que no tengan imaginación, yo quiero que te recrees con una imagen. Ahora sí, por favor, ponme la imagen para que veas el paisaje que veía Eliseo, la parte de atrás. Rápido. ¿La tienes o no? Ese era el paisaje de Eliseo. Ese era su paisaje. Yo quiero que cojas tu móvil e inmortalices este momento. Pastor muestra el culo en la iglesia. Este era el paisaje que Eliseo tenía. Esto era lo que él veía todos los días. Y quizá algunos de vosotros os sentís como Eliseo. No estáis viendo el trasero de los bueyes todo el tiempo, pero sentís que día tras día la vida es igual, es monótona. Vas al trabajo, trabajas en la misma empresa, tienes los mismos compañeros, haces lo mismo y sientes que estás viendo todo el tiempo el trasero de los bueyes. No quiero decir ni que tus compañeros sean bueyes, ni que les estés mirando el culo todo el tiempo. Pero te sientes como que hay monotonía, como que es siempre lo mismo. Por ejemplo, hay gente aquí que trabaja cuidando personas ancianas. Y todo el tiempo es lo mismo, todos los días es lo mismo. Y termina el día y el día siguiente es igual al día anterior. Y semana tras semana, mes tras mes. Y parece que la vida se te pasa y es siempre lo mismo. Quizá para los papás, ¿qué es lo que ven todo el día? Pues si tienes un bebé como Celeste, quizá lo que ves son pañales, potitos, juguetes, ropa que hay que lavar, pañales, potitos, juguetes, ropa, pañales. Si son adolescentes, capaz que ves camas sin hacer, pañales que se dejan tirados los adolescentes. Podemos pensar que es muy fácil perder la fe, perder la pasión, cuando el escenario que tienes delante siempre es el mismo. Cuando tu escenario es esos traseros de bueyes, podemos perder la fuerza, podemos perder la pasión, podemos perder el ánimo. Y ahí es donde estaba Eliseo. En esa condición estaba ese jovencito. Pero si hay algo que destacar de este hombre es que él estaba siendo fiel en la tarea que tenía entre manos. Este joven estaba siendo fiel. Y yo sé que a Dios le encanta recompensar a aquellos que son fieles en las cosas pequeñas. La Biblia dice, si eres fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. Si eres fiel en lo poco, yo te voy a confiar lo mucho. Y Eliseo, aunque posiblemente no era lo que más le gustaba hacer, aunque seguramente era un trabajo pesado, agotador, llegaría de nuevo a la casa de sus padres con olor a estiércol, con olor a polvo, seguramente tragaría polvo que levantaban los bueyes al caminar. Aunque no era lo que más le gustaba, él fue fiel en esa tarea. Y en medio de su fiel rutina diaria, Dios envió algo nuevo para llevarlo de donde estaba a un lugar de impacto. Y yo declaro que Dios va a llevarte de tu rutina diaria a un lugar de impacto, a una posición de impacto en el nombre de Jesús. Voy a pedir a Dani que venga, que no sé dónde está. Dani, ahí, ¿para qué miras para atrás? Vamos a traer un Eliseo hoy. En el versículo 19, al final del versículo dice esto. Dice que Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él.
Elías tenía un manto, soy el profeta Elías. ¿Qué significaba este manto? Bueno, este manto era como un abrigo hecho de piel de animal, era lo que le cubría. Y Elías tomó su manto y se lo puso a Eliseo. Le puso el manto aquí al profetita Eliseo, que era más grande que Elías, pero bueno, puso el manto. Y en realidad lo que le estaba diciendo es, lo que me cubría a mí, ahora te va a cubrir a ti. El manto que había sobre mí ahora va a estar sobre ti. Lo que Dios hizo a través de mi vida, ahora Dios lo va a hacer a través de tu vida. Lo que le estaba diciendo es, así como Dios ha estado trabajando en mí y a través de mí, así Dios va a trabajar a través de ti. Dios estaba llamando, ungiendo y levantando a una nueva generación de hombres de Dios que iban a transformar el reino de Israel. Dar un aplauso a Dani. No sé si es el profeta, llévatelo. O la Virgen María, pero le puso el manto. Y el profeta Eliseo, dice la Biblia, que siguió a este hombre y lo acompañó. Y Elías enseñó a Eliseo y caminaron juntos. Y fue un hombre que hizo milagro tras milagro, como veremos en las próximas semanas. Pero yo quiero hoy hablarte de este momento inicial. Y quiero darte dos pensamientos acerca de este hombre, de un hombre común y corriente que respondió a un llamado extraordinario de Dios, siendo ordinario, siendo común y corriente. Lo primero que quiero decirte es que cuando Dios te llama, no tienes que conocer todos los detalles para obedecer rápidamente. Cuando Dios te habla, no necesitas saberlo todo para obedecer de forma rápida. En el versículo 20, primero Elías puso su manto sobre Eliseo y luego en el versículo 20, ¿qué fue lo que hizo Eliseo? Dice, entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Dijo, permítanme ustedes despedirme de mi padre y de mi madre con un beso y luego lo seguiré. Fíjate que él no tuvo que orar al respecto, no tuvo que valorar los pros y los contras de la situación, si debería hacerlo, si no, no tuvo que consultar con nadie. Él simplemente sintió que Dios estaba en esto y él habrá pensado, aunque no conozco los detalles, aunque no sé cómo va a hacer esto, voy a obedecer el llamado, voy a obedecer a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no tengo que entenderlo todo para obedecer de forma rápida. Hay alguien que dijo que una obediencia demorada es desobediencia. Si no obedeces cuando recibes el llamado, entonces es desobediencia. Este hombre obedeció rápidamente. Hay una realidad y es que nos gusta tener el control. ¿A cuánto le gusta tener el control de todo? Hace 2 semanas cuando mi esposa predicaba acerca del río del Espíritu Santo, del río de Ezequiel, y escenificamos aquí las fases, cómo el agua iba creciendo y de ese pequeño río que salía debajo del santuario se formó un gran río, el cual ya no se podía siquiera estar de pie, sino que había que ir a nado. Todo va bien, todo es fácil, todo parece que está bajo control, hasta el momento en el que las aguas suben tanto que ya no puedes ir hacia donde tú quieres, sino que son esas aguas las que te llevan. Y la realidad es que nos gusta tener el control, pero Dios quiere que pierdas el control y que se lo des a Él. Por eso cuando Él te llama, no esperes entender todo, no esperes conocer los detalles de todo el proceso. Sé obediente rápidamente. El mundo está cambiando muy rápido. Muchas veces decimos, vamos a planificarnos, vamos a proyectarnos de aquí a, 5 años. Vamos a ver, de aquí a 5 años vamos a ir dando pasos, ¿qué vamos a hacer? Y la realidad es que el mundo está cambiando tan rápidamente que no nos da tiempo a planificar, porque lo que hoy sirve, mañana ya no sirve. Lo que hoy era válido, mañana cambió y ya no sirve como estrategia. Pero yo me pregunto, ¿y si en lugar de planificar el futuro, planificamos responder de inmediato a la voz de Dios hoy? Si planificamos en nuestro corazón responder a la voz de Dios en el presente, puede que no podamos planificar en este ritmo vertiginoso de la sociedad,
pero sí podemos prepararnos y estar listos para el momento en el que Dios nos llama. Sí podemos prepararnos para responder a Dios. Cuando leemos en la historia de Noé, vemos las instrucciones que recibió, no sé si lo has leído en la palabra. Hay un montón de instrucciones, de medidas, un montón de cosas, y cuando lo leemos podemos pensar que el arca era como un mueble del IKEA a gran escala, con todas sus instrucciones para montarlo, pero generalmente Dios no suele dar tantos detalles. Nosotros queremos saberlo todo, pero quizá, yo me imagino que Dios puede pensar, si yo te dijera todo, posiblemente no lo harías. Si yo te contara todo lo que quiero hacer contigo, quizás saldrías corriendo. Si yo te dijera todas las cosas, por eso lo que hago es darte el siguiente paso que debes dar. Y a veces Dios puede que incluso te dé una sola palabra. Y una sola palabra debería bastar para que continuaras. Una sola palabra de Dios debería bastarte. El centurión romano dijo, no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarle. En el Antiguo Testamento hay muchas veces Dios da instrucciones, pero la gran mayoría de ellas no son instrucciones detalladas en las que Dios le dice todo el proceso que tiene que pasar hasta llegar a donde Él lo quiere llevar y poner en la posición en la que Él lo quiere poner. Dios le mostró a José lo que Él quería hacer, pero Dios no le dijo a Moisés, a José, lo que Él quería hacer. Pero no le dijo que los hermanos lo iban a vender, que lo iban a meter en un pozo, que iba a estar como esclavo, que lo iban a meter en la cárcel, que luego lo iban a liberar. Dios no le dio todo el proceso de lo que iba a pasar. Por ejemplo, a Moisés Dios le dijo, ve y habla con Faraón. A Abraham le dijo, ve a la tierra que te mostraré. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, Jesús estaba caminando sobre el agua y Pedro le dice, Jesús, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué instrucciones le dio? Le dijo, bueno, Pedro, lo primero que tienes que hacer es sacar el pie izquierdo de la barca, tienes que apoyar la punta del pie izquierdo y luego el talón. De esa forma no te vas a hundir y vas a poder caminar sobre el agua. No, eso no fue lo que le dijo. Le dijo Jesús, ven, una sola palabra. Y Pedro podría haber dicho, no sé cómo hacerlo, nunca he caminado sobre el agua, es técnicamente imposible, no se puede hacer. Pero aunque no sabía el cómo, aunque no conocía los detalles, Pedro obedeció. Puede que hoy tengas un problema de salud, tú o una persona cercana a ti, y Dios te da una sola palabra y es confía. Tienes que tomar esa palabra, aferrarte a esa palabra. Quizá hay un deseo en tu corazón de montar, de emprender, de tener tu propio negocio y piensas cómo va a ser, no sé dónde se va a hacer, no sé cómo se va a pagar, pero Dios te da una palabra y te dice empieza. Tienes que tomar la palabra, así sea una sola palabra de Dios y empezar a caminar. No necesitas saber todo lo que tienes que hacer para llegar a donde Dios te quiere llevar. Necesitas ser obediente de forma rápida, de forma inmediata. Quizás sientas que debes hablar de Jesús en las calles y dices, soy tímido, soy vergonzoso, no sé cómo hablar, no sé qué decir, no conozco la Biblia. Pero Dios te dice, abre tu boca y yo la llenaré con mis palabras. Obedece. No esperes tenerlo todo para empezar a hacer algo. No esperes conocer todos los detalles para dar el primer paso. Hay gente que lleva mucho tiempo viniendo a la iglesia, están creciendo, pero siguen estando quietos, siguen mirando, siguen viendo los toros desde la barrera, siguen viendo el partido desde la grada. Y quizá Dios te dice hoy, deja de mirar e involúcrate. Deja de opinar, que de opinólogos está el mundo lleno, y empieza a aportar. En las manifestaciones gritan, no mires, únete.
Dios te está diciendo desde el cielo, deja de mirar, deja de ser un espectador. Yo te estoy llamando a hacer algo grande. Y así como fue llamado Eliseo a ser un profeta de Dios y a marcar la diferencia en su generación, Dios está llamando hombres y mujeres como tú y como yo a marcar la diferencia. Pero Dios necesita que tú seas obediente en el primer paso, que no esperes a saberlo todo para dar el primer paso, sino que seas obediente y que lo hagas rápido. Si Dios te dice algo, di amén. Si Dios te manda para allá, di sí, Señor, lo voy a hacer. Voy a seguirte, voy a hacer lo que tú quieras. Eso fue lo que hizo Eliseo. En el año 2014, cuando apenas llevaba 2 años como pastor, el Espíritu Santo me habló y me dijo: quiero que dejes tu trabajo y trabajes exclusivamente para mí. En ese momento yo dije: Señor, pero el único sueldo que entra en casa es el mío. Yo trabajaba en una empresa de alquiler de coches en el aeropuerto y era el único sustento que teníamos. Yo le dije: Señor, hay que pagar el alquiler, la luz, el agua, hay muchas cosas que pagar. Señor, si yo dejo de trabajar en el aeropuerto, ¿cómo vamos a sustentar nuestra casa? Y Dios me dijo: deja tu puesto de trabajo. Yo dije: pero Señor, deja tu puesto de trabajo. Yo realmente no sabía lo que iba a pasar, no sabía cómo nos íbamos a sostener, pero para mí hoy, 8 años después, es increíble ver lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que ha hecho a través de mi vida. Quizá no como yo lo hubiera planeado, pero lo que hoy vivo es el resultado de una obediencia que no tenía sentido. Lo que hoy vivo es resultado de haber obedecido. Y así como hice yo, como hizo el profeta Eliseo, Dios puede darte una sola palabra que provoque que tomes una decisión determinante en tu vida. Puede que digas: no sé los detalles, pero si tú lo dices: Señor, yo voy a hacerlo, voy a dar el paso, voy a tomar la decisión. Si tú quieres vivir una vida de fe, una vida de poder, no esperes entender todo para obedecer. Y punto número 2, Dios usa más a los que menos se aferran. Versículo 21, Eliseo dice que dejó a Elías y regresó, tomó su yunta de bueyes y ¿qué hizo? Los sacrificó. Estos eran los animales que le proporcionaban su sustento. Él comía de eso. Y la Biblia dice que los sacrificó, los mató bien muertos. ¿Y qué hizo con la yunta? Dice: quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo y ellos comieron, y luego se fue con Elías y se puso a su servicio. Lo que él hizo fue hacer una fogata con su instrumento de trabajo y preparó un bistec para todos sus amigos, para todo el pueblo. Eso fue lo que hizo, y entonces salió para servir al profeta. Dios me está llamando a servirle, Dios me está llamando a ser un profeta, Dios me está llamando a ser un profeta como Elías o incluso ser mayor que él. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer va a ser tomar las yuntas de bueyes, voy a quemar las yuntas, voy a sacrificar a los bueyes y voy a dar de comer a todos mis amigos. Lo más normal era hacer eso. No era necesario, no tenía sentido. Él podía haber cogido y haber dicho: bueno, me voy, le doy un beso a mis padres y sigo mi camino con el profeta Elías. Sin embargo, él dijo, es como si estuviera él diciendo: voy a quemar el plan B, el plan C, el plan D. Solamente hay un plan, y está el plan A, que es obedecer a Dios. Cuando él quema el sustento de su hogar, cuando él quema el sustento de su propia vida, lo que estaba haciendo era abandonar toda posibilidad de regresar a su casa. Y yo sinceramente, aunque soy pastor, si hubiese sido el padre de Eliseo, le hubiese dicho: mira, hijo, me alegra mucho ver la fe que tienes. Me alegra mucho que quieras servir a Dios, pero no hace falta que quemes la yunta, guárdala en el granero. Guárdala. Ahí en tu habitación tienes todas tus cosas. Si te va mal, siempre tendrás tu habitación para volver. No te preocupes, no es necesario que hagas eso. Sin embargo, este hombre quemó toda posibilidad de volver atrás. No se aferró a su comodidad, a su seguridad, sino que él dio un paso
de fe. En la Biblia vemos como muchos hombres y mujeres son tocados por Dios de una forma tan real que hacen cosas sin sentido para seguirle. Cuando Jesús se encontró con Pedro por primera vez, esto está en Lucas 5, Pedro estaba haciendo lo que solía hacer. Él era pescador y él se dedicaba a la pesca y había tenido un mal día de faena, él había salido a faenar, pero no había pescado nada, así que estaba ahí en su barca un poco amargado, y entonces Jesús apareció en el lugar y le dijo: Pedro, ve hacia la profundidad del mar, boga mar adentro y echa las redes, porque tus redes se van a llenar. Y Pedro podría haber dicho: no entienden nada, ¿qué me vas a decir tú? Tú eres un carpintero, yo soy un pescador, llevo toda la noche intentando pescar, aquí no hay peces. Sin embargo, Pedro dijo: en tu palabra, porque tú lo dices, voy a echar las redes. Él obedeció de forma rápida. Entonces se metió en la barca, echó las redes empezaron a llenarse al punto tal que eran tantos los peces que las redes empezaron a romperse. Ahí Pedro cae de rodillas y le dice: Jesús, soy hombre pecador. Y Jesús lo mira y le dice: de ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. Y le hace un llamado y lo llama a evangelizar, a predicar. Y la Biblia dice que Pedro lo dejó todo. En su mejor momento, con su mejor pesca, cuando tenía más peces que nunca, cuando tenía asegurado su futuro, Pedro dejó todo para seguir a Jesús. Los discípulos dejaron todo. Me preguntan: dejar a mi familia, dejar mi comodidad, dejar mi posición, mi trabajo. Hay gente que dice: yo me he formado para ello, he trabajado mucho para ello. Pero si Dios te ha llamado a hacer algo, ¿sabes? Dios me llamó a mí desde joven y yo me he formado y yo he trabajado y yo he estado en universidad y he hecho mi carrera de traducción e interpretación de inglés, y sin embargo Dios me llamó a ser pastor, no me llamó a traducir. A pesar de que yo haya hecho todo un trabajo, Dios dijo: no te quiero ahí, te quiero aquí, te quiero para predicar mi palabra, te quiero para llevar mi amor a todo rincón de la tierra. Cuando Dios te llama a salir y a soltar lo que es tu comodidad, a abandonar aquello que te detiene. Yo sé que hoy hay gente en este lugar que va a tener un encuentro con el Señor, que va a tener un encuentro con Jesús, y vas a recibir un llamado tan fuerte que vas a quemar el arado, que vas a quemar esas yuntas, que vas a dejar la barca en la que te habías acomodado y vas a empezar a caminar sobre el agua. Entonces se trata de un encuentro con Él, no se trata de ir al trabajo y decir: estoy harto del trabajo, y quemar el trabajo y al jefe incluido, sino se trata de que cuando sabes que Dios te está llamando a tomar una decisión, a hacer lo que Él quiere, vas a quemar el arado, vas a quemar las naves, vas a quemar aquello que te conecta con tu pasado, porque no vas a volver atrás, porque vas a entrar en un punto de no retorno. Dios te está llamando hacia adelante. Dios te va a dar una fe que hará que estés dispuesto a hacer lo que sea necesario para seguirle, como lo hizo con el profeta Eliseo. Me contaron la historia de una mujer con loca fe. Era jovencita, quizá unos 19 o 20 años. Era líder de jóvenes en su iglesia, era una mujer de oración, era una mujer muy trabajadora. De hecho, acababa de recibir un ascenso en la empresa para la que trabajaba. Pero esta joven un día fue a un evento y tuvo un encuentro tan real con Dios que se desató una loca fe en ella. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para seguir el llamado que había recibido. Entonces esta joven escribió una carta de renuncia en su trabajo, un trabajo por el que había luchado y por el que se había esforzado mucho. Por fin tenía el ascenso que merecía, pero como Eliseo, ella sintió el llamado de Dios a hacer algo extraordinario. Así que esta joven presentó su carta de renuncia, su carta de dimisión a su jefe. Su jefe no entendía nada, él trató de disuadirla. Quizás los padres de Eliseo hicieron lo mismo.
trató de ofrecer un aumento, algo para que esta joven no se fuera. Pero esta joven estaba decidida y estaba tan segura de que Dios era quien la había llamado, que nada ni nadie le haría cambiar de idea. Al poco tiempo esta jovencita se subía a un avión. Esta jovencita que tenía un futuro prometedor en la empresa para la que trabajaba, se subía a un avión dejando su familia, su trabajo, su sustento, dejando su futuro atrás, pero con la seguridad de que Dios estaba con ella. Yo pienso, podía haberse tomado unas vacaciones en su trabajo para ver qué tal le iba en aquello que Dios le había llamado a hacer. Y posiblemente su jefe se lo habría aceptado. Sin embargo, ella, como Eliseo, quemó las naves, quemó el arado, renunció a la posibilidad de regresar a la vida acomodada que tenía para aceptar el desafío de plantar una iglesia muy lejos de su país de origen, una iglesia que sería la cuna de muchos hombres y mujeres que transformarán Europa. Y aquí estamos hoy, 20 años después, con esa jovencita que decidió quemar las naves, que decidió abandonar su posición acomodada. Tu pastora, mi esposa, que decidió dejarlo todo para obedecer al llamado de Dios, que decidió quemar su arado para seguir a Dios. Yo quiero que mires a la persona que está al lado tuyo y le digas: necesitas quemar el arado. Ahora mira al que está en el otro lado y dile: necesitas quemar el arado. No sé qué puede ser el arado en tu vida, pero si hay algo que te impide servir a Dios, quema ese arado. Si hay un pecado que te detiene, quema ese arado. Si hay una relación en tu vida que te detiene, no quemes a la persona, pero termina esa relación. Si hay duda en tu corazón, quema ese arado. No dejes que nada te impida seguir y servir a Dios. No tenemos que entenderlo todo para obedecer de forma rápida. Y si quieres ser usado por Dios, no te aferres, suelta aquello que te detiene, suelta aquello que te limita, aquello que te mantiene seguro. Quiero que te quedes con esta frase: para dar un paso hacia tu destino, tienes que alejarte de tu seguridad. Eso fue lo que hizo Pedro. Él bajó de la barca, dejó la seguridad de la barca para empezar a caminar un camino de fe de la mano de Jesús. Para dar un paso hacia tu destino es necesario alejarte de tu seguridad. Dios te está hablando hoy y sé que hoy vas a tomar decisiones en tu vida. Dios va a darte una fe para creer que Él te está llamando a algo más. No estamos en este lugar para vivir vidas ordinarias. Hay gente que se limita a nacer, crecer, reproducirse y morir. Nacer, crecer, estudiar, formarse, trabajar, tener un matrimonio, tener hijos, criarlos, vejez, morir. Estás llamado para mucho más que eso. Tienes un futuro de gloria, planes de bien y no de mal. Tienes grandes y maravillosas promesas que Dios ha establecido sobre ti. Has sido llamado y escogido desde antes de la fundación del mundo. Dios te ha establecido en esta tierra y hay muchas personas en este lugar que no nacieron en Elche. Nacieron en Paraguay, en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, en diferentes partes del mundo, en Alemania. Pero estás aquí y no estás aquí para buscarte una vida mejor. Estás aquí para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Dios quiere que seas parte de su propósito en esta tierra. Dios quiere que seas parte de su obra en esta tierra.
Dios te plantó en Elche para que crezcas, para que te reproduzcas en su reino, para que hagas crecer su obra, para que lleves un mensaje de libertad y de salvación. Dios te llamó a ser un hombre, una mujer extraordinario, aun siendo ordinario como Eliseo, aun siendo común y corriente. Yo me niego a terminar mis días sin haber visto lo extraordinario de Dios sobre mí, y espero que así sea en tu corazón, y lo declaro hoy sobre ti, que se va a impregnar en tu corazón ese deseo de que a pesar de lo poco que tienes, a pesar de tu poca fe, a pesar de tu poca experiencia o incluso tu poco conocimiento de la Biblia, se desata en tu corazón un deseo de hacer algo extraordinario, algo que marque la diferencia. A los papás, que se impregne en su corazón el deseo de dejar un legado en el corazón de sus hijos, para pasar la posta, el legado, el relevo para sus hijos. No solamente una economía, no solamente una casa, sino que los padres tengan el deseo profundo de dejar en el corazón de sus hijos un legado de fe. Así como Eliseo tenía un Elías, que así los jóvenes puedan tener hombres y mujeres en los que reflejarse. Puedan tener hombres y mujeres de valor, de fe, de firmeza, comprometidos. Hoy te digo a ti y a los que están viéndonos desde casa, si anhelas una loca fe, si anhelas vivir una vida llena del poder de Dios, yo quiero pedirte que te pongas de pie en esta mañana. A los que están en casa también, ahí donde estás, si estás en tu sofá, ponte de pie, ponte de pie. Y si realmente anhelas que esa fe se desate, yo quiero que pases aquí adelante. Quiero que pases al frente simplemente como una muestra de tu deseo de que tu fe crezca, de que tu fe aumente. El apóstol Pedro dijo: no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Y si hay algo que reconozco que Dios ha puesto en mi vida, quizá no sea una gran elocuencia, quizá no sea grandes habilidades o un gran conocimiento, pero sí Dios me ha dado un don de fe. Y así como hizo Pedro, así como él dijo al paralítico que estaba en la puerta del templo, le dijo: no tengo oro, no tengo plata, mas lo que tengo te doy. Y el poder de Dios descendió sobre ese hombre y fue sanado de su condición de paralítico. Yo hoy quiero declarar a todos los paralíticos de la fe, a todos los que han estado paralíticos llenos de incredulidad y llenos de duda, que en el nombre de Jesús, de aquello que me has dado, Señor, yo hoy doy. De aquello que tú has puesto en mí, yo hoy, Señor, imparto en el nombre de Jesús. Así como Elías impartió sobre Eliseo y puso ese manto, así en el nombre de Jesús yo declaro sobre tu iglesia, Señor, ese manto de fe se desata en el nombre de Jesús. Señor, seremos una de las iglesias más grandes de Europa. Este lugar será un faro de luz que alumbrará en medio de las tinieblas. Esta tierra, este equipo, estos jóvenes, estas mujeres, estos hombres serán la generación que ilumine a los jóvenes que están en tinieblas. Serán aquellos que saquen a las prostitutas de su condición, que traigan a los jóvenes que están en adicción. Señor, seremos aquellos que sacaremos de la depresión, de la muerte, de la angustia, aquellos que hoy están en tinieblas, porque tú haces de este lugar, tú haces de cada persona que hay aquí, tú haces de cada persona que hoy nos ve desde su casa un faro que va a alumbrar en medio de las tinieblas. Señor, hoy declaro que tú desatas fe en el corazón de tus hijos. Señor, que hoy podamos comprender que no necesitamos conocer todos los detalles. Lo único que tú esperas de nosotros, lo único que tú pides de nosotros es que demos un paso, es que seamos obedientes, es que cuando tú nos dices ven, nosotros demos el paso y nos acerquemos a ti. Es que cuando tú nos llamas a orar por alguien, nosotros no titubeemos, sino que vayamos y oremos en el nombre de Jesús por esa persona, para que reciba sanidad, para que reciba salvación. Señor, tú nos has llamado a ser hombres y mujeres ordinarios, con un Dios extraordinario que hace cosas extraordinarias
a través de lo común, a través de lo sencillo de nuestro corazón. Tú no necesitas, Señor, nada extravagante. Tú necesitas un corazón lleno de fe que te crea y te obedezca. Hoy, Señor, quiero orar por aquellas personas que reconocen que hay un arado que quemar, que reconocen que hay una barca de la cual bajarse. Si por mucho tiempo has estado en tu seguridad y no has querido salir de tu posición porque ahí te sientes seguro y te da miedo avanzar, y te da miedo dar pasos, y te da miedo soltar lo que tienes porque no sabes si vas a tener luego algo más, hoy Dios quiere que quemes el arado, que quemes la nave, que te bajes de la barca. Hoy Dios quiere que des un paso de fe, que rindas tu corazón a Él. Y aunque no lo entiendo, Señor, pero tú me estás llamando a dejar esto. Señor, aunque no sé por qué, pero tú quieres que deje esta relación. Señor, aunque no sé cómo voy a hacerlo, Señor, pero tú quieres que pastoreemos esta iglesia. Tú quieres que pastoreemos esta ciudad. Tú quieres, Señor, que lidere a los jóvenes. Aunque no sepas cómo hacerlo, dile, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero obedecerte, yo quiero hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, si quieres hacer hoy un compromiso con Él, yo quiero que levantes tu mano y ahí donde estás le digas: Padre Celestial, hoy me comprometo a seguirte, a obedecerte. Voy a soltar aquello que me detiene en el nombre de Jesús. Voy a dejar mi seguridad para acercarme al propósito que tú has establecido en mi vida, en el nombre de Jesús.